En SEA CCNA buscamos que usted invierta la menor cantidad de tiempo, que aprenda los conocimientos de forma rápida, expedita y simple. Así que como tal, comencemos. El modelo OSI es una parte fundamental del currículum de Cisco CCNA. De hecho, demora bastante su profundización a lo largo de los capítulos que ofrece el currículo oficial. Este pequeño brief va a servir para entender los mecanismos más sencillos, más prácticos y que tienen mayor uso a lo largo del curso. Lo importante, muchachos, es entender que el modelo tiene 7 capas, así como se muestran por acá, que van desde la capa superior, que es la capa 7, hasta la capa 1. El orden de las capas solo tiene que ver en un proceso que veremos al final de este video. Lo importante es que este modelo se creó por allá en los años 80 para simple y llanamente unificar criterios. Criterios porque en ese entonces los fabricantes de componentes de redes, cada quien tenía sus propios estándares y en consecuencia cuando queríamos interconectar dispositivos de diferentes fabricantes era una tarea imposible. Entonces la idea del modelo OSI es reducir la complejidad, estandarizar las interfaces para conectar cosas, por ejemplo, o los protocolos, facilitar el diseño modular. Así, por ejemplo, un fabricante puede dedicarse a la concepción de un producto que solamente esté orientado en un área en particular. Y por supuesto, en consecuencia, al haber diferentes fabricantes enfocados en diferentes áreas, entonces significa que se va a acelerar la evolución de la tecnología. Y un punto no menos importante, en teoría, esto debería simplificar el proceso de enseñanza, así como usted lo está aprendiendo en este momento. Si usted aprende a diferenciar los diferentes componentes del modelo OSI en el proceso de comunicación, entender que cuando se cumplen todos los procesos de comunicación, todos los procesos del modelo OSI, y es que en consecuencia que una comunicación es efectiva, cuando usted comprenda eso y que esa comunicación se deriva de la ejecución individual de cada una de estas capas, pues bueno, estará por buen camino para seguir adelante en sus estudios. Comenzamos por la capa de aplicación en el video, a diferencia de lo que hicimos en el material de texto, porque bueno, la capa de aplicación es la capa donde interactuamos directamente los usuarios. Es decir, usted cuando prende su computador y utiliza un software y ese software requiere de servicios de red para comunicarse, entonces usted está utilizando una aplicación, valga la redundancia, que forma parte de la capa de aplicación del modelo OSI. Entonces básicamente aquí nos estamos refiriendo a software como el correo electrónico o como una transferencia de archivos a través de FTP o cualquier otro software que usted utilice y que a su vez requiera de servicios de red. Luego están las capas de presentación, que se encarga de la representación de datos. Es decir, cuando un computador A le quiere mandar una información a un computador B, la forma como los datos están formateados tiene que ser la misma forma toda vez que viaja por el medio en la que le lleguen los datos al computador B. De nada le va a servir que los datos lleguen en un formato distinto o que sea inteligible. Entonces aquí estamos hablando de estructura de datos, de formato de datos, etc. En la capa de sesión se encarga de la comunicación entre hosts, establece y administra el término y el inicio de las sesiones entre las aplicaciones. Las primeras 3 capas del modelo OSI son generalmente una estructura que en muchos estaremos de acuerdo, muchos instructores y facilitadores, en encerrarla en simple y llanamente el proceso de aplicación. De hecho, cuando estudiamos otros modelos, como el modelo TCP/IP, también se notarán que esas primeras 3 capas están enmarcadas en algo que se conoce como aplicación. Sencillamente, esas 3 capas trabajan para que el usuario y su interacción sea lo más amigable posible. El resto de las 4 capas que están debajo, desde la capa de transporte hasta la capa física, las vamos a denominar simplemente las capas de red. Porque estas son las capas que operan para que los datos finalmente viajen a través de los dispositivos intermediarios, los medios físicos, etc. Por eso es que en muchas ocasiones no van a haber mucha teoría o muchas prácticas sobre las primeras 3 capas. Más que todo el trabajo se va a hacer a partir de la capa 4. Precisamente la capa 4 es la capa de transporte. Y a manera de recordatorio, muy importante para los efectos del examen, la capa de transporte es la que se encarga de la conexión extremo a extremo. Si usted le preguntan cuál es la capa del modelo OSI que garantiza la conexión de extremo a extremo, pues esa es la capa 4 del modelo OSI. Además de eso, establece y mantiene y termina circuitos virtuales, también hay detección de fallas, control de flujo. Es una capa muy interesante donde están 2 de los más reconocidos protocolos de esta capa, que son TCP y UDP, que ya estudiaremos con más detalle
más adelante, pero aquí podemos adelantar que TCP es un protocolo orientado a la conexión, mientras que el protocolo UDP es un protocolo que no está orientado a la conexión. Ya estudiaremos esos detalles en un capítulo específico. Luego de la capa de transporte está la capa de red, donde estudiaremos las direcciones lógicas, ¿sí? Las direcciones que deben ser únicas y que generalmente tienen la característica de ser IPv4 o IP versión 6, y son direcciones lógicas donde, bueno, cada dispositivo de una red debe tener una dirección única para poder comunicarse con otro, así como usted tiene un número de teléfono único. Bueno, en una red cada dispositivo debe tener un número de teléfono, un número de identificación único para poder comunicarse. La idea, además de eso, es se trabaja con la determinación de rutas o el proceso de routing. Se escogen rutas para que esos datos que envían los equipos se vayan por el camino más eficiente posible. Además de esos protocolos, también tenemos protocolos de ruteo como RIP, XRP, BGP o CPF, protocolos que estudiaremos con profundidad a lo largo del curso de CCNA. Otra cosa importante que hay en el mundo de la capa de red, o la capa 3, es que también está la presencia del protocolo ICMP, el protocolo con el que ustedes hacen PIN, por ejemplo, o ejecutan el comando tracer, también pertenece a la capa 3. Avanzando, también tenemos la capa 2, que es la capa de enlace de datos, y esta capa es el mundo que divide ya toda la parte lógica de la parte física. Para hacer referencia a preguntas de examen, precisamente en el examen hacen referencia a esta parte. Es decir, nos preguntan, el modelo OSI en su capa 2, ¿cuáles son sus dos subcapas? Es decir, la capa 2 tiene dos subcapas. ¿Cuáles son esas dos subcapas? La capa de control de enlace lógico o Logical Link Control y la de Control Access Media o Media Access Control o MAC. ¿Sí? Entonces, en la capa de enlace o en la capa 2 hay dos pequeñas subcapas que es simplemente como el gateway, la pasarela, la división entre los dos mundos. Entre los mundos lógicos, que son el mundo que está arriba, y el mundo físico, que es ya a punto de los datos salir del computador hacia los medios físicos. Aquí es donde nos encontraremos con el mundo Ethernet, con las composiciones de tramas y una serie de protocolos que también estudiaremos ya casi en la parte final de este curso. Por último está la capa física. No quiere decir todo esto porque es la última. Aquí siempre hay muchas confusiones sobre, bueno, si esta es la capa 1, ¿por qué no comenzamos en la capa 1? Y ahí volvemos con simple y llanamente el ejemplo de que nuestro proceso de comunicación generalmente comienza cuando interactuamos con los programas. Entonces, por eso comenzamos desde las capas superiores. Pero eso no quiere decir que también en algún momento el orden se invierta, y eso lo veremos en la siguiente lámina. Mientras tanto, la capa física es sencillamente la que se encarga de la transmisión, de los cables, de la forma de los conectores, de la distancia, de los medios, las coberturas que se pueden alcanzar, velocidad de transmisión de datos. La capa física es además donde generalmente se inician la mayoría de los procedimientos de troubleshooting. Cuando alguien tiene un problema de conectividad, uno suele descartar los problemas en la capa física. Como les comenté en algún principio, el orden de las capas generalmente se da a partir de la capa 7. Generalmente comenzamos el proceso de comunicación a partir de la capa 7. Suponiendo que este es el computador A y este es el computador B, el computador A inicia la conversación a través de algún programa, por ejemplo un correo electrónico, o quiere visitar algún archivo compartido que está en la computadora B. Entonces tiene que invocar ese proceso a través de las capas de aplicación, que, como ya dijimos, además generalmente se engloba ese procedimiento en las primeras tres capas. ¿Sí? Las primeras tres capas se encargan de esa interacción con la aplicación y el usuario. Luego el resto de las capas, desde la capa 4, 3, 2 y 1, se encargan de la parte de transportar literalmente los datos por el medio hasta hacerlos llegar al computador B. Pero es precisamente cuando llegan al computador B cuando el proceso se invierte. Es decir, el computador B primero recibe los datos por la capa física para luego ir ascendiendo por el resto de la pila del modelo OSI y finalmente develar el contenido de la comunicación. El proceso descendente de ir de las capas superiores a las capas inferiores se conoce como el proceso de encapsulación. ¿Sí? El proceso de encapsulación. Caso contrario es lo que ocurre cuando vamos de las capas inferiores a las capas superiores. Cuando vamos de las capas inferiores a las capas superiores, entonces el proceso es al revés. El proceso es de
desencapsulación, ¿sí? Entonces, repito, cuando vamos de las capas superiores a las inferiores es encapsulación y cuando vamos de las capas inferiores a las superiores es desencapsulación. Otra cosa muy importante que ocurre cuando hablamos de los procesos de encapsulación o desencapsulación es que en cada parte del modelo OSI los datos o la unidad de información que se conoce como PDU recibe un nombre. Es decir, cuando usted está en el proceso de interactuar con un programa, estamos en las capas de aplicación, ¿verdad? Aplicación, presentación y sesión. Bueno, allí la información recibe un nombre de una unidad. En este caso es datos, ¿sí? Entonces se llamará datos cuando está en la capa de aplicación, cuando está en la capa de presentación y cuando está en la capa de sesión. Entonces, simple y llanamente, cuando yo quiero saber, bueno, ¿qué nombre recibe la información cuando está en la capa 7? Bueno, recibe el nombre de datos. ¿Qué pasa cuando está en la capa 6? Recibe el nombre de datos. Y cuando está en la capa 5 también recibe el nombre de datos. El proceso cambia cuando estamos en las capas de transporte. A partir de la capa 4 ya vemos unos nombres diferentes. Por ejemplo, en la capa 4 se llama segmento. En la capa de red se llama paquete. En la capa de enlace de datos se llama tramas. Y finalmente en la capa física lo que tenemos son bits. Entonces, ¿qué simple y llanamente es esto? Bueno, que ya estudiamos que cuando vamos de las capas superiores a las inferiores, el proceso se llama encapsulación. Entonces, ¿qué significa eso? Que se le va añadiendo al proceso de comunicación un conjunto de información. Entonces, bueno, en la capa 7, 6, 5, simplemente la información son datos. ¿Qué pasa en la capa 4? Bueno, el proceso de encapsulación va a agregar información a los segmentos. En la capa 3, ahora se le va a agregar información de los paquetes y cada PDU tiene una información particular. Por ejemplo, en los segmentos se agrega información de los protocolos que hemos visto antes, como TCP y UDP. En las capas de red, el paquete lo que recibe es información sobre las direcciones lógicas o las direcciones IP. En las capas 2, las tramas lo que reciben es información, por ejemplo, del protocolo Ethernet. Y así sucesivamente se va agregando información. Ocurrirá el proceso a la inversa cuando la información llega a su destino. Bueno, espero que esta breve información les haya servido para ampliar los conocimientos que tenían de la parte de texto de nuestra guía y que sigan disfrutando de su curso aquí en SEA CCNA. Muchas gracias.